Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en el Diario Oficial de Colombia del 5 de noviembre de 2025. Es como abrir una ventana a cómo funciona el Estado en un día específico. Exacto. Y vamos a ver de todo un poco, ¿eh? Desde decisiones importantes del presidente, hasta ajustes en normas de comercio, aviación, incluso bienestar infantil. Es un mosaico, digamos, de la administración pública en acción. Sí, tenemos decretos, resoluciones de varios ministerios, superintendencias. Bueno, bastante material. A ver, vamos a desglosar esto. Empecemos por la presidencia. Está el decreto 1163. Resulta que el presidente Petro viaja a Brasil, a la COP30. Y esto administrativamente, ¿qué implica exactamente? Pues implica que tiene que delegar funciones. Es algo que exige la Constitución, el artículo 196, cuando el presidente sale del país. Ajá. En este caso, el presidente Petro delega funciones legales constitucionales clave en su ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas. Esto durante su ausencia, que fue el 5 y 6 de noviembre. ¿Y por qué justo en el ministro de Hacienda? ¿Hay alguna razón específica más allá de que sea ministro? Sí, la hay. La Constitución misma pide que el ministro en quien se delega pertenezca al mismo partido o movimiento político. Y bueno, el decreto lo aclara. Certifica que Ávila Plazas es militante del movimiento político Colombia Humana. Ah, ok, es un requisito legal entonces. Exacto. Más allá de las lecturas políticas que siempre se pueden hacer, ¿no? Sobre confianza y demás, la razón legal es esa. Se busca garantizar la continuidad del gobierno. Entiendo. ¿Y qué tipo de funciones son las que asume temporalmente el ministro? ¿Son cosas del día a día? No, son funciones de bastante peso. Por ejemplo, algunas facultades extraordinarias que le haya dado el Congreso, la posibilidad de objetar leyes, ciertas funciones administrativas del artículo 189, aunque ojo, con excepciones importantes. ¿Cómo cuáles? No puede nombrar diplomáticos ni conceder indultos, por ejemplo, pero sí manejar la relación con el Congreso, o incluso manejar estados de excepción si llegara a ser necesario. O sea, lo fundamental para que el país siga funcionando. Queda claro. Bueno, pasemos a otro tema. Comercio exterior. Tenemos la resolución 303 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Modifica el procedimiento para el certificado de reembolso tributario, el famoso CERT. Primero, ¿qué es el CERT y por qué ajustar el cómo se pide? A ver, el CERT es un incentivo, un estímulo para los que exportan ciertos bienes y servicios que están listados en un decreto, el 056 de 2025. Básicamente, les devuelven una parte de los impuestos para que las exportaciones colombianas sean más competitivas. Ok, un beneficio para exportadores. Exacto. Y esta resolución nueva, la 303, lo que hace es ajustar el cómo se tramita ese CERT. ¿Por qué? Porque el decreto original donde estaba todo esto, el 056, tuvo unos cambios recientes con otro decreto, el 090 y 52. Entonces, parece que necesitaban, pues, aclarar las cosas y quizás hacer el proceso un poco más ágil después de esos cambios. Entonces, en la práctica, para un exportador que quiere pedir su CERT, ¿qué es lo que cambia? ¿Se vuelve más fácil, más difícil? Pues mira, se detallan más los requisitos, sobre todo cuando un intermediario, como un banco, hace la solicitud por el exportador. Piden poderes notariales bien claros, autorización para notificaciones electrónicas. Parece que buscan más formalidad digital, quizás más agilidad por ese lado. Y la información que hay que entregar, que a veces ahí es donde uno se pierde. Sí, ahí detallan bastante. Si exportas bienes, te piden lo normal. El NIT de la empresa, a qué se dedica, a dónde va la mercancía. Ojo, aquí excluyen a los socios de la CAN, Venezuela y Zonas Francas, porque tienen otros tratos, los códigos de las mercancías, las declaraciones de exportación y, muy importante, la prueba de que la plata de esa venta entró al país, el reintegro de divisas. ¿Y si lo que se exporta son servicios? ¿Es parecido? Muy parecido, sí. Identificación de la empresa, objeto social, residencia cambiaria, destino, los códigos de actividad económica, los CIU, las facturas electrónicas y, otra vez, la prueba del reintegro de divisas. El punto central es demostrar que la exportación se hizo de verdad y que el pago se recibió como debe ser. ¿Y cómo se calcula el beneficio? ¿Cuánto dinero es al final? Se calcula y se paga en pesos colombianos,
Si son bienes, es el 3% del valor FOB, o sea, el valor de la mercancía puesta en el puerto o aeropuerto. Se usa la TRM, la tasa de cambio oficial, del día del embarque. Ajá. Si es un caso especial de importación-exportación, se calcula sobre el valor agregado nacional. Y si son servicios, es el 2% del valor de la factura, usando la TRM del día en que se expidió la factura electrónica. Interesante. ¿Y si pagan por partes? Buena pregunta, sí lo contemplan. Permiten reconocer el CERT proporcionalmente si hay pagos parciales, pero claro, tienen que estar bien documentados y canalizados por el sistema cambiario. Y mencionaste algo de una administración centralizada. Sí, la resolución indica que estos CERT se van a administrar a través de un depósito centralizado de valores. Esto sugiere que quieren manejarlos de forma más estándar, más controlada, seguramente para mejorar la eficiencia y la transparencia de cómo se dan y se usan estos beneficios. Bien, bien. Cambiamos de sector. Vamos a la economía solidaria. Hay una resolución de la Superintendencia, la 2025-43005875, que autoriza vender cartera vencida a Central de Inversiones, a CISA. Esto suena a una operación financiera, importante. ¿Y lo es? Sí. A ver, la superintendencia vigila a las cooperativas, fondos de empleados, mutuales, bueno, a todo ese sector. Estas entidades tienen que pagarle a la super una tasa de contribución y a veces les ponen multas. Claro. ¿Qué pasa si no pagan? Si la deuda tiene más de 180 días de vencida, hay una ley, la 1955 de 2019, que obliga a las entidades públicas a vender esa cartera vieja a CISA. CISA es como el cobrador oficial del Estado para recuperar activos que ya se daban por perdidos. Entiendo. ¿Y de cuánta plata estamos hablando aquí? ¿Es mucha deuda la que se vende? Es bastante, sí. La resolución aprueba la venta de 2 paquetes, digamos. Uno, recomendado a finales de 2024, que son 75 obligaciones, la mayoría por tasas no pagadas, y suman casi 532 millones de pesos de capital. ¿Y al segundo? El segundo paquete es más grande, recomendado en octubre de 2025. Son 1.444 obligaciones, también mezcla de tasas y multas, y el capital ahí supera los 1.756 millones de pesos. Son deudas que se acumularon entre 2020 y 2023. ¡Wow! O sea, en total son más de 2.200 millones de pesos en capital. ¿Y el objetivo es solo recuperar algo de ese dinero por el Estado? Ese es el objetivo principal de la ley, sí. Buscar liquidez para el Tesoro vendiendo esas deudas viejas. Y para la superintendencia, pues, es una manera de limpiar sus cuentas, de sacar esas deudas que son muy difíciles o muy caras de cobrar por sí mismos. CISA, como está especializada en eso, tiene más chance de recuperar algo. Es una práctica de saneamiento financiero, digamos. Muy interesante ese mecanismo. Bueno, ahora volemos hacia la aeronáutica civil, la aerocivil. Tienen la resolución 03362 que modifica el manual de contratación para un proyecto muy específico, el Aeropuerto del Café, Aerocafé. ¿Por qué ajustar las reglas de contratación solo para un proyecto? Bueno, Aerocafé es un proyecto grande, estratégico, allá en Caldas. Aunque se financia con plata pública, la gestión la hace una figura que se llama patrimonio autónomo. Es como un fideicomiso que administra Fiduprevisora. Ajá. Y la ley, la misma 1955 que mencionamos antes, permite que estos patrimonios autónomos contraten usando reglas de derecho privado. La idea es que sean más ágiles, más rápidos. Pero claro, siempre respetando los principios de la contratación pública, transparencia, selección objetiva, todo eso. Entendido. Entonces, ¿qué cambios, qué flexibilidades se permiten ahora con esta resolución para Aerocafé? Son 3 cosas puntuales que la unidad de gestión de ese patrimonio autónomo, la UGPA, puede hacer, siempre que lo justifique bien. Primero, pueden ajustar el porcentaje mínimo que se paga en los pagos parciales de los contratos. O sea, ¿cómo se va pagando la obra? Exacto. Segundo, les da un poco más de margen para definir qué experiencia específica le piden a las empresas que van a hacer la interventoría, o sea, la supervisión, de las obras clave. Pistas, plataformas, lo que llaman el lado aire de la primera etapa. ¿Y la tercera flexibilidad? Esa tiene que ver con los seguros, con las pólizas. Si las aseguradoras, incluso la previsora que es del Estado, no ofrecen exactamente las coberturas que pide el manual original, la UGPA puede aceptar pólizas con condiciones un poquito diferentes en cuanto a qué cubren, pero, y esto es clave, no pueden bajar ni los montos asegurados ni el tiempo mínimo de vigencia de esas pólizas. Ok, o sea, cierta flexibilidad, pero con límites claros en lo esencial.
Y la razón por hacer esto es bastante directa, ¿no? Por lo que dice la resolución. Sí, sí, lo dicen sin rodeos. El objetivo es bajar el riesgo de que la licitación que está en curso ahora mismo para las obras principales del aeropuerto se declare desierta. Que nadie se presente o que las ofertas no sirvan. Exactamente. La UGPA le dijo a la Aerocivil, mire, hablamos con las aseguradoras, revisamos los pagos y necesitamos esta flexibilidad para que sea viable contratar, para que el proyecto no se quede parado. Incluso mencionan una reunión pública donde explicaron estos ajustes. Es una medida muy pragmática para intentar salvar un proceso de contratación que es crucial para el proyecto. Se entiende. Seguimos con Aerocivil, que parece que tuvo un día bastante productivo el 5 de noviembre. Hay dos resoluciones más, la 03590 y la 03595. Estas actualizan partes muy importantes de los reglamentos aeronáuticos de Colombia, los RAC, específicamente el RAC 211, que es sobre gestión de tránsito aéreo, y el RAC 91, sobre reglas generales de vuelo y operación. Suena a una actualización grande. Sí, lo es. Son actualizaciones importantes para que la normativa colombiana esté al día con los estándares internacionales de la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, y también con acuerdos regionales. El objetivo final, como siempre en aviación, es la seguridad y la eficiencia, mantener todo funcionando bien y seguro. Empecemos por el RAC 211, el de gestión de tránsito aéreo. ¿Qué cambios podemos destacar ahí? A ver, en el 211 se actualizan algunas definiciones importantes. Por ejemplo, sobre quién provee los servicios meteorológicos. Se refuerza mucho la responsabilidad del proveedor de servicios de tránsito aéreo, en cuanto a que su personal sea competente incluyendo el manejo del inglés, que es crucial. Claro. También se ajustan procedimientos para los manuales internos de las torres de control y centros de control, y cómo se coordinan entre distintas entidades. Hay un énfasis especial en mejorar la coordinación con los servicios de meteorología, sobre todo para alertas de ceniza volcánica, por ejemplo, adoptando guías internacionales nuevas. Y tocan también temas como la gestión de la fatiga del personal, algo muy importante para la seguridad. Bien, ajustes técnicos pero relevantes para la operación segura. Ahora, vamos al RAC 91, el de reglas generales. Este parece mucho más amplio, ¿no? ¿Cuáles serían los puntos clave aquí sin ahogarnos en detalles técnicos? Sí, el RAC 91 es enorme, cubre muchas cosas. Pero, a ver, destacaría varios puntos. Primero, introduce formalmente una categoría nueva, las aeronaves deportivas livianas, las LSA. Les pone reglas específicas de operación, de mantenimiento. Parece que buscan regular mejor este sector de la aviación recreativa que ha crecido. Ajá, como poner orden ahí. Exacto. Segundo, actualiza reglas para volar por instrumentos, el IFR. Por ejemplo, cómo operar fuera de espacio aéreo controlado o cuáles son los mínimos de visibilidad para despegar y aterrizar. Y aquí meten un concepto nuevo interesante, los créditos operacionales. Créditos operacionales. ¿Qué es eso? Es como decir que si tu avión tiene tecnología muy avanzada, por ejemplo, sistemas de visión sintética o cosas así, te pueden dar cierta flexibilidad en los mínimos de visibilidad requeridos, como que la tecnología compensa un poco. Entiendo. ¿Qué más afecta, digamos, al día a día de los pilotos o las aerolíneas? Bueno, hay precisiones sobre cómo operar si falla algún equipo que no sea esencial, usando las listas de equipo mínimo, las MEL. También actualizan qué equipos son obligatorios y con qué características. Por ejemplo, los localizadores de emergencia, los ELT, ahora tienen que ser sí o sí del tipo 406 MHz, que son mucho más efectivos. Los más modernos. Sí, y exigen también el transpondedor modo C o S, y especifican el estándar para el sistema ADS-B-Out. Este último es clave para el control de tráfico moderno, el que se basa en vigilancia satelital. ¿Y las famosas cajas negras, los grabadores de vuelo, también cambian? También. Piden que graben por más tiempo, por ejemplo, 25 horas para los datos de vuelo en aviones grandes, o 2 horas para la voz en cabina. Y exigen tecnología más nueva, prohibiendo explícitamente las viejas cintas magnéticas. Además, añaden normas sobre cómo proteger la privacidad de esas grabaciones. Importante eso. Sí. Y finalmente, hay ajustes en todo lo que es mantenimiento. Se habla de programas de mantenimiento, del manual de control de mantenimiento para operaciones más complejas, y se introduce una figura formal nueva, el gestor de aeronavegabilidad. ¿Un gestor de qué? De aeronavegabilidad.
Es como un responsable calificado para supervisar que el mantenimiento se haga correctamente, sobre todo en aviones más grandes o en escuelas de aviación. Dan un plazo hasta agosto de 2026 para que las empresas adapten y tengan esta figura. Vaya, bastantes cambios entonces. Si vemos estas dos resoluciones de Aerocivil juntas, la del RAC 211 y la del RAC 91, ¿cuál sería el mensaje general? Pues el mensaje es claro. Es un esfuerzo continuo y fundamental para que la aviación en Colombia siga siendo segura, eficiente y esté alineada con las mejores prácticas del mundo. Se están adaptando a nuevas tecnologías, la navegación por satélite, la vigilancia ADS-B, sistemas visuales avanzados, y están refinando procesos clave como el mantenimiento y la gestión de riesgos, como la fatiga. Esto impacta a todos, desde el piloto aficionado hasta la aerolínea más grande. Dejamos el cielo y aterrizamos, ahora sí, en un tema social muy importante. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF, emite la resolución 6767. Esta reorganiza la Mesa del Sistema Único de Información de la Niñez, el SUIN. Primero, ¿qué es el SUIN y por qué había que reorganizar esta mesa? El SUIN es la plataforma oficial donde se supone que debe estar toda la información sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. Es clave para saber cómo están, qué necesitan y para diseñar políticas públicas que de verdad sirvan, ¿no? Y la Mesa SUIN es el grupo de entidades del Estado que se sientan juntas para coordinar cómo se recoge esa información y cómo se usa. ¿Y por qué reorganizarla justo ahora? ¿Hubo algún cambio? Sí, principalmente por cambios en la estructura misma del Estado. Se crearon ministerios nuevos que tienen que ver con niñez y juventud, el de deporte, el de ciencia y tecnología y el nuevo Ministerio de Igualdad y Equidad. Ah, claro. Entonces había que incluirlos formalmente en la mesa. Además, el ICBF asumió funciones que antes tenía una Consejería Presidencial para la Niñez, que ya no existe. Así que la resolución en esencia actualiza la lista de quienes participan en esa coordinación. ¿Y cambian también las funciones de la mesa o solo quienes la integran? Se actualizan y se precisan las funciones. La mesa tiene que impulsar que todas las entidades metan sus datos en el SUIN. Tiene que monitorear los indicadores de derechos de los niños, orientar cómo funciona la plataforma tecnológica, dar apoyo técnico a otras entidades, hacer visible la información, asegurarse de que se cumplen los acuerdos internacionales, apoyar la rendición de cuentas, trabajar junto con el Observatorio de Bienestar de la Niñez del ICBF y algo muy importante, promover la desagregación de los datos. La desagregación. ¿A qué te refieres con eso? ¿Por qué es tan relevante? Es fundamental. Significa que la información no solo diga «hay tantos niños», sino que se pueda ver por separado por género, por etnia, si son indígenas, afros, rom, si tienen alguna discapacidad, si son víctimas del conflicto armado, dónde viven, rural, urbano, su nivel socioeconómico, etc. Ya veo, para entender las diferencias. Exacto. Sin esa desagregación, no puedes ver las desigualdades específicas que afectan a distintos grupos de niños y niñas. Es la única manera de diseñar políticas que sean realmente equitativas y lleguen a quienes más lo necesitan. Y bueno, la resolución también confirma que el ICBF sigue siendo quien coordina esta mesa, su secretaría técnica. Entendido. Y ya para ir cerrando este recorrido por el diario oficial de ese día, encontramos también cosas más, digamos, cotidianas, ¿no? Avisos, edictos. Sí, exacto. Hay un par de edictos de una cooperativa, Canapro, sobre reclamaciones por el fallecimiento de 2 de sus asociados. Y también un aviso de un odontólogo, un tal Javier Baranza, que informa que cierra su consultorio y cómo pueden los pacientes reclamar sus historias clínicas. Claro, eso nos muestra que el diario oficial no solo trae las grandes leyes o decretos. No para nada. Refleja la variedad de actos que necesitan publicación oficial para tener validez legal, desde una delegación presidencial hasta el cierre de un consultorio dental. Todo tiene su espacio ahí. Pues sí que ha sido un viaje variado hoy. Empezamos con la delegación de poder presidencial, seguimos con incentivos al comercio, la gestión de deudas públicas, cómo viabilizar un megaproyecto de infraestructura, las complejidades técnicas de la aviación y terminamos con la protección de datos de la niñez. Una radiografía muy completa de cómo funciona el país normativamente en un día. Lo que queda muy claro, creo yo, es esa necesidad constante de ajuste que tiene el Estado.
ya sea para cumplir con compromisos internacionales como la COP30 o los estándares de la OASI, o para implementar leyes nuevas que van saliendo, como la de venta de cartera o la del SWIN, o para gestionar proyectos enormes como Aerocafé, o simplemente para regular tecnologías que van apareciendo. Es un organismo que está permanentemente adaptando sus reglas. Sí, totalmente. Y nos deja una pregunta final para pensar, ¿no? Sí, fíjate que al ver el nivel de detalle, de especificidad, en algunas de estas normas, la obligación de vender cartera a ACISA sí o sí, los estándares técnicos tan precisos en aviación que vienen de afuera, los requisitos tan detallados para el SWIN, uno se pregunta, ¿cuánto margen de maniobra real tienen las entidades? Mm, O sea, ¿cuánto de lo que hacen es realmente una decisión de gestión discrecional y cuánto es simplemente aplicar casi mecánicamente marcos legales o estándares técnicos que ya existen? ¿Dónde termina la norma y dónde empieza la gestión? Con flexibilidad. Es una reflexión interesante sobre cómo funciona la administración pública hoy en día. sin duda. Una pregunta que da para mucho. Bueno, gracias por acompañarnos en este análisis tan detallado. Hasta la próxima.